Hola, mi nombre es Diana Moreno, soy estudiante de la Universidad Santo Tomás de la carrera de Ingeniería en Informática. Hoy voy a presentar la actividad 1 del corte 3 de la asignatura Business Intelligence. Actividad programación de clases. Desarrolla una clase de áreas, cuadrado, triángulo, círculo y otras figuras en lenguaje de programación Python en librería Pandas. Ejecuta y compruebe su funcionamiento basado de la explicación en Google Colab. Para el desarrollo de este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías necesarias. Para este caso, la librería Math, que nos permite realizar operaciones matemáticas, y la librería Panda, que nos sirve para manipular, analizar y estructurar datos de forma eficiente. Una vez hacemos esto, pasamos a crear la clase áreas, la cual contiene los métodos para calcular el área de diferentes figuras geométricas. Tenemos entonces que la clase área contiene los métodos área del cuadrado, el método área rectángulo, el método área triángulo y el método área círculo, con sus respectivas fórmulas. Seguido de la creación de estos métodos, pasamos a hacer una prueba, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es instanciar la clase áreas para poder hacer uso de los métodos. Una vez instanciado, podemos hacer uso de ellas y podemos corroborar que las fórmulas nos hayan quedado correctamente. Vemos aquí, por ejemplo, en el caso del lado, que la fórmula es lado al cuadrado, tenemos que 4 por 4 es 16, es decir, que está bien. Continuamos con el desarrollo de la aplicación. Empezamos creando una lista vacía, la cual nos va a servir para almacenar los resultados de cada cálculo. Después de esto, instanciamos nuevamente el objeto de la clase áreas para poder hacer uso de los métodos. Y por último, creamos una variable de control del ciclo while, que la llamamos X y vamos a asignarle el número 1. Ya con esto, el programa principal inicia con la creación de una instancia de la clase áreas para poder hacer uso de los métodos. Ya con esto, la aplicación empieza pidiendo al usuario que seleccione el área que desea calcular con opciones de 1 a 4. Es decir, que el número 1 va a ser para calcular el área de un cuadrado, el número 2 de un rectángulo, el número 3 de un triángulo y el número 4 de un círculo. Este número se va a almacenar en la variable opción. A continuación, se implementa un bucle que permite al usuario realizar varios cálculos de manera continua hasta que decida finalizar. En cada iteración, el programa pregunta por la figura para la cual se calculará el área y si desea continuar calculando más áreas o salir del programa. Tenemos entonces el ciclo while, que dice que mientras x sea igual a 1 va a ejecutar el programa. Tenemos para la opción 1, de las que escogió el usuario, con el 1 va a calcular el área del cuadrado, con el 2 la del rectángulo, para el 3 la del triángulo y para el 4 la del círculo. Para cada opción, el programa le va a pedir al usuario que ingrese la medida necesaria para hacer el cálculo de su respectiva área. Por ejemplo, en el caso del círculo, necesitamos el valor del radio para poder calcular el área. Entonces el programa va a preguntarle al usuario, ingrese la medida del radio del círculo. Ya con este valor podemos calcular el área por medio del método área círculo de la clase área. Y una vez tenemos esto, agregamos los valores a un diccionario, el cual contiene el valor de la figura, que en este caso es círculo, las dimensiones, que es el radio que nos dio el usuario, y el valor, que es el cálculo del área. Ya cuando tenemos estos valores, los agregamos a la lista que creamos en un inicio llamada resultados por medio del método append. Una vez agregados estos valores, el programa le pregunta al usuario que si desea continuar. Si el usuario dice que no, la variable de control va a ser igual a 0, es decir, que el bucle while se va a romper. Si el usuario responde algo diferente a sí o no, el programa le dirá que su respuesta no es válida, que escriba sí o no y vuelve a preguntar. Y si el usuario responde que sí, el programa va a preguntarle nuevamente por el número del área de la figura que desea calcular. Cuando terminemos con el ciclo while, es decir, que el usuario dijo que no a seguir calculando áreas, pasamos a crear un data frame, el cual va a contener los resultados de todas las áreas que calculó el programa y almacenó en la lista, y lo vamos a guardar en la variable df figuras.
Por último, vamos a imprimir. Además, podemos guardar este data frame en un archivo CSV si el administrador lo requiere. Ahora vamos a ejecutarlo para probar. El programa nos pide que seleccionemos el número del área de la figura que deseamos calcular. Nos pide que le ingresemos el valor de la medida del lado del cuadrado. Nos pregunta que si queremos calcular más. Para este caso vamos a decirle que sí. Por último, vamos a decirle que no para romper el ciclo. Como resultado, él nos va a mostrar el data frame de las figuras que calculamos el área. Vemos que tenemos cuadrados, rectángulos, triángulos, etc. Todos los cálculos que solicitamos que se hicieran. Ahora pasamos a la parte del análisis de datos. Y para este punto hicimos uso de los métodos que la librería Pandas nos ofrece para hacer análisis estadísticos. Para este caso, sacamos el promedio de las áreas que calculamos. También sacamos el valor máximo de las áreas que calculamos, el valor mínimo también. Vamos a tener la cantidad de figuras por medio del método count. También vamos a saber si tenemos valores duplicados. Y por último, vamos a agrupar por figura, es decir, vamos a decir cuántas figuras se calcularon de cada una y vamos a tener el promedio por figura. Y al final vamos a mostrar el data frame de mayor a menor. Ejecutamos y tenemos que el área promedio es del 27.92, el área máxima que calculamos fue 78, el área mínima fue 7, la cantidad de figuras fueron 8, las figuras duplicadas fue una sola y tenemos que de estas 3 fueron círculos con un promedio de 39.79, tuvimos 2 cuadrados con un promedio de 36.5, 2 rectángulos con un promedio de 12 y un triángulo con un promedio de 7. Y al final nos muestra la lista en el orden menor a mayor de las áreas calculadas. Para finalizar, hice uso de la biblioteca Matplotlib, una de las más utilizadas en Python para la generación de gráficos y visualizaciones de datos, y el objetivo de este código es representar de forma gráfica el área total correspondiente a cada tipo de figura geométrica, es decir, la suma de todas las áreas de cada figura. Tenemos aquí que las áreas que más sumaron fueron la del círculo y la del cuadrado. Y como podemos ver, coincide con los valores que tenemos. Por ejemplo, el triángulo, solo tuvimos un triángulo con un área de 7, por eso es la más baja. Ahora pasamos al ejercicio número 2. Dice: desarrolla un aplicativo en Python que permite calcular el valor de la compra de bienes y artículos con el respectivo IVA del 19%, permita mostrar el total a pagar, el valor pagado y el cambio en caso de existir. Para este ejercicio empezamos igualmente importando la librería Pandas. Seguido de esto, vamos a crear los datos que vamos a utilizar en la aplicación. Se define una lista de diccionarios con los productos disponibles. Cada producto tiene un nombre, que es el producto, y un precio, que es la columna precios. Seguido de esto, convertimos la lista que teníamos de los productos a un data frame y lo guardamos en la variable dfProductos. Seguido de esto, la imprimimos. Una vez tenemos los productos en el data frame, seguido de esto pasamos a la revisión inicial de los datos. Vamos a imprimir 3 indicadores fundamentales
que permiten evaluar la calidad y la estructura del data frame antes de aplicar procesos de limpieza. En el primero usamos el método .shape, el cual nos muestra cuántas filas contiene el conjunto de datos, lo que da una idea del volumen de la información disponible. El segundo, el .duplicate, nos va a mostrar cuántas filas están repetidas, lo que puede distorsionar el análisis estadístico si no se corrige. Y por último, el isNull nos indica cuántos datos faltan en total, lo que permite anticipar decisiones sobre imputación, eliminación o validación. Tenemos entonces al ejecutarlo que de los 30 datos disponibles tenemos que 6 de esos datos son duplicados y 2 datos son nulos. Pasamos ahora a la transformación de los datos, donde los datos son depurados y normalizados. Primero, se eliminan los datos duplicados mediante el método dropDuplicates para evitar repeticiones innecesarias. Luego, se eliminan las filas con valores nulos en el campo precio usando dropNav, garantizando que todos los productos tengan valores válidos. Al final, se comprueba el tipo de dato de la columna precio para confirmar que sea numérico, condición necesaria para realizar cálculos posteriormente. Ejecutamos y podemos ver que ahora tenemos 22 datos en total. Es decir, que como antes teníamos 30 datos, se eliminaron tanto los duplicados como los nulos y nos quedaron 22. También vemos que el tipo de dato de la columna precio es float, lo cual es correcto para hacer los análisis matemáticos necesarios. Por último, imprimimos la lista de productos que nos quedaron al final, que son con los que realmente contamos para hacer la aplicación. Pasamos con la creación del aplicativo Python. Empezamos creando los parámetros iniciales. Al igual que en la aplicación anterior, vamos a crear una variable de control del ciclo while, la cual llamaremos opción y se inicializará con el valor de 0. Seguido de esto, creamos una lista vacía para almacenar los productos elegidos llamada productos seleccionados. Y por último, una variable IVA que contiene el porcentaje de IVA aplicado, el cual aplicaremos al final de la compra. En este punto empezamos mostrando al usuario los productos disponibles y le pediremos que seleccione el número de los artículos que desea comprar. Aquí empezamos con el bucle while, el cual, mientras la variable opción sea igual a 0, empieza el programa. Empezamos pidiéndole al usuario que ingrese el número del producto que desea agregar y lo almacenaremos en la variable seleccionada. Seguido de esto, verificaremos que el número esté dentro del rango de índices del data frame. Entonces tenemos que si seleccionado está entre los índices del data frame, guardaremos ese producto con el método ilog, que nos traerá los datos del índice que le vamos a pasar y lo vamos a almacenar en la variable producto como un diccionario. Y por último, este producto lo agregaremos a la lista vacía que creamos inicialmente y le mostrará al usuario un letrero de producto agregado. Una vez se agregó el producto, la aplicación le pregunta al usuario que si desea incluir más productos. En el caso de que el usuario diga que no, la variable de control pasará a valer 1 y el ciclo while se cerrará. De ser diferente a sí o no, la respuesta será que no es válida y que el usuario debe escribir sí o no. De lo contrario, el programa vuelve a preguntar al usuario por el número del producto que desea agregar. Una vez el usuario acaba de agregar los productos, pasamos a la generación de la factura. Para esto, creamos un nuevo data frame con los productos seleccionados y vamos a imprimir la compra, es decir, la lista de productos que seleccionó. Después de esto, vamos a calcular los valores totales. Decimos que el valor total es igual a la suma de los precios de los productos que el usuario escogió. Después vamos a calcular el IVA de la compra, que es igual al total que calculamos antes por el IVA. Y por último, el valor total, que es igual al total más el IVA de la compra. Después de esto, vamos a imprimir que el valor de la compra fue el valor total, que el IVA de la compra fue IVA de la compra y que el total a pagar fue el valor total. Ya con este cálculo podemos pasar a validar el pago.
volvemos a usar la variable opción, que en este momento vale 1, y vamos a decir que mientras opción sea igual a 1, vamos a solicitar al usuario la cantidad de dinero con la que va a pagar, y este valor lo vamos a almacenar en la variable dinero. Ahora vamos a verificar si el dinero cubre el valor total. Decimos que si el dinero es mayor al valor total, el cambio es igual al dinero menos valor total, y vamos a imprimir que su cambio es el cambio y agradecerle por su compra. Si el dinero es igual al valor total, vamos a agradecer por su compra porque no hay un cambio. Y si el dinero es menor al valor total, vamos a decirle que falta dinero para completar la compra. Ahora vamos a probar el programa. Como dijimos anteriormente, lo primero que hace el programa es mostrarnos la lista de los productos disponibles y nos va a pedir el número del producto que vamos a comprar. Ahora nos pregunta si deseamos incluir más productos. Vamos a decirle que sí. En este caso, como el número 22 no existía, el programa nos muestra que el índice no es válido. Y por último vamos a decirle que no queremos más productos. El programa nos muestra la lista de productos que queremos comprar, nos dice que el valor de la compra fue 46.400, que el IVA fue 8.816 y el total a pagar de 55.216. Ahora nos pregunta el programa que con cuánto dinero queremos pagar. Vamos a decirle que queremos pagar con 20.000. El programa nos informa que falta dinero para completar la compra. Nuevamente nos pregunta que con cuánto dinero deseamos pagar. Vamos a decirle que vamos a pagar con 60.000. Y ya por último, el programa nos muestra que su cambio es 4.784 y gracias por su compra. Por último, si deseamos imprimir la factura o guardar la factura, podemos exportar el data frame que generamos a un archivo CSV. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.